estaba escuchando la entrevista que le hacía Fernando del Rincón en CNN a su colega Juan Carlos Arauz. Y Fernando del Rincón planteaba en dos ocasiones que cómo el sistema político panameño permite, decía él, viendo los toros desde la barrera, que alguien que está siendo procesado por la justicia eh, pueda avanzar en un proceso electoral como candidato. Él no entendía eso como periodista internacional. Evidentemente nuestras leyes permiten esto hasta que la persona no sea condenada. Él refiriéndose al caso del señor Ricardo Martinelli, a lo que él responsabilizaba, que era el origen de todo este problema en que nos encontramos hoy día y que, sea para bien o para mal, ha sido resuelto en el día de hoy por la Corte Suprema de Justicia. El análisis, don César, de lo que acabo de plantear y de lo que resolvió hoy la Corte. Sí, Álvaro, buenos días, Lisbeika, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Eh, Ve, nos acercamos ya al 5 de mayo y lo que pido para mi querido país es poder transitar este proceso en paz, este proceso en calma, hacerlo de forma democrática, cívica. Estoy seguro que nos merecemos poder materializar una decisión política de este tipo de forma pacífica, como ha caracterizado al país siempre. Bueno, a veces eh, eh, son extrañas estas preguntas de los periodistas porque igual, igual aplica para Panamá y para Latinoamérica, con sus excepciones, por supuesto, el principio de la Presunción de inocencia. inocencia. Sí, que opera porque es un principio universal, no para Panamá. Aquí el problema no es jurídico, aquí el asunto es del orden político. ¿Qué tiene que ver con qué? Con que si hay un liderazgo político en un colectivo, en un grupo, y ese liderazgo político está cuestionado por este tipo de situaciones o rodeado por este tipo de situaciones, lo que se espera del colectivo, de la membresía, del grupo, es el cuestionamiento hacia ese líder sobre su conducta moral, jurídica, qué sé yo, pero no ocurre. Aquí la asunción del líder político llega sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, me parece que el asunto pasa por el orden político. ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? Aquí hay gente cuestionada por temas vinculados al crimen organizado, aquí hay gente señalada por esto, y son, bueno, tienen liderazgos, cuotas políticas importantes, históricas. Entonces, ese cuestionamiento no lo debe resolver la ley en ese sentido, porque la ley tiene sus resortes, sus principios, y usted no puede sancionar a ningún individuo, ni aquí en Panamá, ni en Argentina, ni en México. O sea, ¿por qué? Porque existen esos tipos de resortes. Entonces, tiene que ver con el asunto político. Bueno, ahora uno escucha, ¿no? Bueno, las papas calientes, no. Llegó una acción constitucional a la Corte Suprema de Justicia, que es la competente, y ahora la Corte ha resuelto el debate constitucional. ¿Cuál sería el estado ideal? Que todos y cada uno de los asuntos constitucionales, políticos o no, que llegan a la Corte se puedan resolver. Mira, me parece que la distancia en que se presentó esta demanda de inconstitucionalidad y la respuesta que tenemos hoy está dentro de los parámetros normales en que la Corte debe ir fallando estos y todos los asuntos. Se acerca o se acercó mucho al tema del mismo evento electoral. Bueno, ahora hay que hacer ajustes desde la ley electoral para evitar este tipo de circunstancias. Es decir, que el Tribunal Electoral, dentro de la justicia que profesa, debe ir resolviendo todas las discrepancias, todos los temas, de forma que evitemos un poco la presión que se genera y la ansiedad que se genera a partir de ahora. ¿Cuándo va a ser eso y debe ser eso? Bueno, hay una comisión de reforma electorales, hay un compromiso de los partidos políticos, hay un compromiso de los grupos interesados en la democracia del país. ¿Para qué? Para ir reformulando esto. Lo que no puede pasar
es que los partidos políticos participen en interés propio, que los parlamentarios le den la vuelta a qué cosa, a esto, y que cada uno en esa coyuntura quiera hacer lo que le da la gana en función de sus intereses y sus réditos políticos. No nos merecemos una regla electoral, este tipo de circunstancias, así no puede ser. Ahora hay un compromiso, bueno, de todos los actores fundamentales en los procesos de reformas electorales. Este código electoral ya no resiste más tampoco, así como cuestionamos la constitución y las leyes, el propio código electoral tiene unas deficiencias fundamentales en materia no solamente sustantiva, sino en materia de procedimientos, procedimientos muy subjetivos, muy arbitrarios, muy disímiles, muy híbridos, y llegó el momento de legislar para que las reglas del juego estén claras para todos los colectivos. Hay Pero César, intereses. ¿cómo hacemos con hacemos un punto aquí con el tema del Código Electoral? Ajá. Lo revisamos cada 5 años a través de una mesa integrada precisamente por sociedad civil, partidos, tribunal electoral. Eh, Ese código sale de una manera de esa mesa, pero cuando llega a la Asamblea Nacional de Diputados, los diputados no respetan absolutamente nada y hacen lo que les da la gana con el código electoral. Hay una verdad allí que la reconozco, pero también ocurre lo siguiente, que a veces no se legisla como en profundidad porque hay una capacidad para reglamentar. Y usted en la capacidad para reglamentar de forma automática está legislando en la reglamentación. Y entonces hay mucha legislación, hay se condensa mucha legislación porque existen cuantos reglamentos se requieren para ir determinando y regulando los espacios que no están. Entonces, hay una combinación de muchas cosas, de muchos factores que tienen que ver con esto. No solamente aquí se debe profundizar en el asunto de las reglas del cociente, del medio cociente. Usted ve que existió una última reforma por ahí suelta de lo que era el residuo. Bueno, sí, Ujú. sí, bien, pero y las mismas reglas generales, es decir, los procedimientos, porque esto tuvo que ver con los procedimientos, tuvo que ver con las posibilidades para que todas las postulaciones, todas las cuestiones queden claras en un tiempo determinado. Bueno, todo ese tipo de circunstancias hay que ir analizándolas con un compromiso de país, con un compromiso de patria. ¿De quienes? De los magistrados del Tribunal Electoral que las regentan. Hay que ampliar el espectro de las personas y de las instituciones que conforman la comisión, y por supuesto de los padres de la patria cuando están sentados ahí, entonces no se acuerdan de las promesas que hacen cuando llega el debate. Entonces la reforma tiene que ver con quién, con los intereses de mi partido, de mi colectivo. No puede ser. Las reglas para todos, para evitar, Álvaro, ahora sí, las papas calientes. Eso lo tenemos que evitar. De cara al futuro, de cara a lo que nos viene hacia adelante, Alvarado. Bien, efectivamente, este es un momento histórico, don César, el que estamos viviendo los panameños, porque a pesar de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, que no era para mí nada extraño, lo habíamos dicho ya, hoy es viernes, el día miércoles en horas de la noche, ya manejábamos la información y ustedes pueden revisar mis redes sociales efectivamente donde habíamos anunciado que la decisión del Pleno de la Corte iba en la dirección de declarar constitucional la candidatura de José Raúl Mulino. Eh, pero a pesar de esta decisión, se mantiene una ansiedad, una incertidumbre, una zozobra en muchos panameños. Yo no siento el país como ese país del 2019, del 2014, del 2009, con un gran entusiasmo, cada uno con sus gorras, su suéter, su bandera, para ir a elegir a el candidato de su predilección. Hoy siento una pesadez en muchos panameños que incluso todavía anoche tuve la oportunidad de chatear con mucha gente que me pregunta, Álvaro, ¿qué hacemos?
¿Por quién votamos? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Por quién vas a votar tú? Eso yo no lo había visto nunca en los 35 años que tengo de ejercicio periodístico. Esa indecisión. Y creo la respuesta que yo le doy a la gente, pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que le dé la sabiduría necesaria, que le dé la capacidad de discernimiento para llegar a la conclusión de cuál es la mejor opción. No me pregunte a mí, porque yo no tengo la varita mágica y no podemos apostar a ganador, porque apostar a ganador es como si estuviéramos frente a un partido entre el Barça y el Real Madrid, y no se trata de eso. Se trata del futuro de la nación panameña, mi estimado César Ruilova. Aquí no se trata del juego entre Colón y Chiriquí, de la final, que yo voy a una casa de apuestas y voy a ¿cuánto le apuestas a Colón y tú cuánto le apuestas a Chiriquí? Aquí les tenemos que apostar al país, porque le estamos entregando en bandeja de oro, de plata, como usted quiera, un presupuesto que pudiera sobrepasar los 150.000 millones de dólares en 5 años. Le vamos a entregar a estas personas la administración del Estado panameño, de las instituciones del país. Entonces, amigos que me escuchan con todo respeto, con el alma y el corazón en mis palabras, reflexionen, piensen, analicen qué es lo que más le conviene al país, no qué es lo que más me conviene a mí o a mi bolsillo. Esa es la línea para ir a votar este domingo. Y si usted cree que el candidato que usted está seleccionando hasta el día de hoy no lleva chance para o no lo convence, porque, oye, vamos a pensarlo de nuevo, piénselo de nuevo, piénselo, consúltelo con su almohada, revise las redes sociales, revise Google, investigue, analice, vea el pasado, la trayectoria de cada uno de esos candidatos y tome la mejor decisión. Acá escuchaba yo el testimonio de gente que dice, es que como me regaló tal cosa, o si no me regala tal cosa, o si no me da tal cosa, entonces yo no voto. Esa es la peor forma de analizar por quién voy a votar. Don César Relova. Pienso que una lectura sobre lo que comentas, Álvaro, porque igual he tenido conversaciones en los últimos días con personas que no preguntándome por quién votar, sino un poco analizando las perspectivas, nos pudiesen enseñar dos temas. Primero, que existe en el electorado hoy, eh, que no está definido, la preocupación sobre el análisis de tomar una decisión seria, responsable, cívica, y eso no es negativo, es positivo, porque todavía no se ha decantado, todavía no ha tomado una decisión, sigue contrastando. Y fíjate que eso es positivo, porque lo peor que nos puede pasar es, por el laissez-faire, yo tomo cualquier decisión a la ligera. Si hoy hay un grupo, un porcentaje de panameños y panameñas en la indefinición, es porque siguen y hay tiempo para contrastar los espacios que nos permite hoy viernes, sábado y hasta antes del domingo de llegar a la urna, es seguir trabajando, seguir verificando cada candidato, cada perfil. Eso lo miro positivamente. En el lado del pesimismo político, entonces si todavía se mantiene esta indefinición, quizás puede ocurrir que ninguno de los candidatos ha podido ya seducir, convencer, trabajar en la conciencia del individuo para ubicar el voto, para conseguirlo. Una deficiencia de la misma oferta electoral. Pese a los debates, pese a las entrevistas, todavía ninguno de los candidatos
ya no sabemos si son 8, si son 8,5, ya también tendríamos que lamentablemente trabajar en ese tema, con el medio cociente ese no me gusta, ya, estoy con el otro, pero no he renunciado, un desastre, pero es así y hay que analizarlo. Pero bueno, ocurre eso, ¿no? Entonces, es una llamada de atención para los candidatos, los que se postulan, a que a la altura esta no logran convencer, no logran el acicate con el voto. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué les falta por hacer? Ya no pueden hacer nada porque venció el proceso ayer. Pero bueno, es una experiencia para la gente. Lo que digo, Álvaro, es a las personas, hay tiempo, convertirse en un electorado serio y responsable, capaz, racional y emocional a la vez, y tomar una decisión. ¿Qué está en juego? Está en juego la oportunidad de la democracia, que, como decía Rousseau, hombre, la soberanía no se negocia. Desde que usted va, decía Rousseau, al voto y lo delega, pierde la soberanía, porque delegó el poder. Así que cuando este es el único momento que tengo el poder de decidir, ya una vez que usted lo delega, sepa señor, sepa señora, que otro va a representar el poder político por usted. Este momento es tan fundamental y tan importante en mi vida que tengo que hacerlo con responsabilidad. Porque voy a delegar, ¿qué cosa? El poder político. Le voy a decir a una persona que me va a representar políticamente, y eso solo tiene una connotación tan fundamental en mi vida y en nuestras vidas en comunidad, que lo tengo que hacer mínimamente con seriedad. Mire que los procesos son cada 5 años. A usted no se le está llamando todos los días para que haga esto. Cuando se le llama, entonces hágalo con responsabilidad, hágalo con criterio y hágalo con el sentido de la visión que usted tiene. ¿Para qué? Yo quiero una comunidad de esta forma, yo quiero esta proyección para mí, para mis hijos, para los que están conmigo. Entonces, eso entraña, Álvaro y Lisbeika, la posibilidad de autocontrol, de la regulación y de la seriedad que se le exige para este momento político del individuo en la vida. Recordemos solamente algo, en la historia no ha existido ninguna democracia perfecta. En la historia solo podían votar los que mantenían un patrimonio. Y como podían votar porque mantenían un patrimonio, entonces le exigían al que le delegaba poder, ¿qué cosa? La protección de su patrimonio. Y por eso que existían los estados, ¿qué? Los estados límites mínimos para garantizar los patrimonios de la gente que podía votar. ¿Y qué pasaba con la masa que no tenía nada? Quedaba sometida históricamente porque el gobernante no tenía ningún compromiso con él. A la asunción de la universalidad del voto, entonces todos pueden votar y todos pueden exigir un Estado, ¿qué? Un Estado que vele por la tutela y los derechos de ellos. Por eso digo que en política esto pareciese simple y sencillo, pero es tan importante lo que nos va a pasar el domingo en función de nuestra responsabilidad, nuestro civismo y la visión que tenemos del acto político trascendental que debe ocurrir el 5 de mayo. En esta oportunidad, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y un ex catedrático universitario, el doctor Edgardo Molino Mola, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar a través de este noticiero sobre todo lo que está pasando en este momento. Pero antes, César, don Edgardo Lisbeica, vamos a ver el pronunciamiento de esta mañana nuevamente, pasando revista de lo que dijo precisamente la magistrada María Eugenia López. Adelante, estudio. Buenos días, pueblo panameño, medios de comunicación nacionales e internacionales. Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el Pleno, por mayoría hemos arribado a una decisión haciendo la salvedad de que lo que ha movido a este Tribunal Constitucional en el momento histórico en el que nos encontramos es defender nuestra patria y la democracia, así como la institucionalidad, la paz social, el derecho a elegir y ser elegido,
el pluralismo político, sin olvidar el importante rol que juegan los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia. Y lo que hemos considerado más importante, la voluntad soberana del pueblo panameño. En su lugar, corresponde que esta decisión se tome con visión de Estado y defensa los derechos, valores y principios constitucionales y derechos humanos, acentuando el espíritu de la Constitución que se encuentra concentrado en su preámbulo: garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional. Por ello, esta corporación considera que lo que procede es permitir que estos colectivos políticos sigan teniendo representación y mantengan vigente su derecho a elegir y ser elegido, por lo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es inconstitucional el punto resolutivo segundo del Acuerdo de Pleno número 11-1 de 4 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Electoral. Esto, a resumida cuenta, fue lo que dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, esta mañana, cerca de las 5:40, 5:45 de la mañana. Don Edgardo Molino Mola, por favor, prenda la cámara y el micrófono para conocer sus reacciones en torno a este señalamiento o a esta decisión, sin entrar todavía en el fallo porque no lo tenemos. Don Edgardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la entrevista. Sí, ¿Me escuchaste? Sí, alto y claro, alto y claro. Aquí está con nosotros también su estudiante, don César Ruilova, que nos acompaña. ¿Cuál es su impresión en torno a lo escueto de este comunicado? Bueno, lo que ocurre es que ese comunicado lo que expresa es la decisión de fondo, es decir, que el acto acusado de inconstitucional no viola la Constitución, pero desconocemos los argumentos que se utilizaron para sustentar ese fallo. Ayer o en estos días circuló un fallo o un proyecto de fallo del magistrado ponente Arrocha que pareciera que fue el que se adoptó. Sin embargo, yo ese proyecto lo leí muy por encima y yo no puedo saber si ese fue el proyecto que terminó siendo aprobado en su totalidad, porque yo al leer ese proyecto yo lo hallé un poco contradictorio, porque por un lado toda la sustentación que yo vi decía que el acto acusado era inconstitucional, pero al final, cuando termina de una manera contradictoria, decide que no es inconstitucional, lo cual a mí me parece que sería una incongruencia venir sosteniendo que la razón o motivo de la decisión viene en el sentido de que es inconstitucional y al momento de la conclusión termina diciendo que no es inconstitucional. Así que yo espero que ese fallo en esa forma haya tenido que tener alguna corrección, porque sería el fallo más absurdo que he visto en mi vida. Porque tú no puedes venir sosteniendo a través de todas las razones que vienes argumentando que es inconstitucional y terminas diciendo que no es inconstitucional.
Por eso yo no me atrevo a seguir con este criterio hasta establecer que efectivamente el fallo o el proyecto por lo menos fue corregido en alguna de esas argumentaciones que yo vengo desarrollando. Yo tuve acceso a a una de las a una alta fuente de la Corte Suprema de Justicia, me reservo el nombre, y me decía que era falso el contenido de ese documento que estaba circulando el día miércoles en horas de la noche. Eh, Pudo haber sido alterado, pudo haber sido falsificado, pero sí me dijo, es falso la persona que ese documento que estaba circulando en redes sociales el día miércoles en la noche, doctor. Bueno, sí, por eso, eso todo lo que estoy diciendo es por eso, porque digo, un fallo de la Corte normalmente es congruente, es decir, la razón de la decisión es inmediatamente seguida de la conclusión en base a los méritos que se vienen diciendo en la parte motiva, para luego en la parte decisoria concluir precisamente las razones de la decisión. Y si tú vienes sosteniendo a través de todo la repetición de que no, de que es inconstitucional, tú no puedes terminar diciendo que no es, porque pareciera entonces que era un fallo cantinflesco desde ese punto de vista. Así que yo prefiero ver el fallo final, cómo se realmente el caso salió para poder dar. Ahora, mi opinión, antes del fallo yo lo había manifestado. Yo consideraba que no era inconstitucional, tal como ha fallado la Corte. Pero los argumentos que sostenía esa falsa noticia eran muy distintos a las razones por las cuales, es decir, es que ni las razones por las cuales se decía que no era inconstitucional, ni siquiera se habían argumentado en el proyecto de fallo. Toda la argumentación era que no era inconstitucional. Por eso me parecía bastante extraño un proyecto de esa naturaleza. César, ¿alguna consulta? Sí, es fundamental que tengamos acceso al documento, es la responsabilidad más de los abogados para que se pueda analizar la argumentación, los fundamentos jurídicos por los cuales el Pleno arriba a tales conclusiones, pero la magistrada presidenta deja en el tintero algunos elementos que perfilan esa argumentación. Habla de optimización de la pluralidad política como un principio constitucional que tiene que ver con los derechos políticos de los individuos y de los colectivos, de la optimización de la democracia y del reconocimiento de los partidos políticos como estructura fundamental de dicha democracia. Puedo intuir que el fallo atiende a esas argumentaciones y por ende promover el debate democrático, la participación democrática, y en ese sentido van arribando a esa conclusión. Ahora, luego del análisis de los abogados, el análisis de los partidos políticos, insisto, tenemos que ajustar la justicia electoral. Todos estos debates tienen que tener alguna correspondencia a la experiencia para poder ir afinando la estructura de la reglamentación electoral, tratar de evitar en la medida de las posibilidades que nos sigan ocurriendo estas cosas, no es tener claridad con las reglas, mirar que en la experiencia electoral ya en el terreno qué ocurre y qué es necesario reglamentar para beneficio de todos y no de ciertos colectivos Bien. o individuos. César, permíteme un segundo y don Edgardo, para integrar un momentito a el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez, al debate. Estoy aquí, don Guillermo, con don Edgardo Molino Mola, César Ruilova, para conocer también su reacción en torno a la decisión adoptada y comunicada esta madrugada, esta mañana, bien temprano, por la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, don Guillermo. Con mucho gusto y muchas gracias por la deferencia, Álvaro. Bueno, mi opinión es que
era necesario que hubiera una decisión antes de las elecciones. Yo creo y felicito a la Corte por haberse pronunciado. Yo creo que había magníficos argumentos para sostener cualquiera de las dos posiciones y así lo había manifestado anteriormente. Incluso creo que esa referencia que hace la Corte Suprema de Justicia en la sentencia al preámbulo de la Constitución, que habla del fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, son magníficos elementos para haber fallado como lo ha hecho. Y me alegro que nos aboquemos ahora a la elección con la participación de todos y que cada quien escoja al candidato que le parece que mejor le puede servir a la nación y menos problemas le puede traer también. Mire lo que usted mire lo que usted acaba de de decir, al que más le convenga a la nación y al que menos problemas nos traiga. Hoy hay miles de panameños en esa incertidumbre. ¿Qué es lo que más le conviene a la nación? ¿Qué ejercicio debe hacer ese panameño en las próximas 48 horas? Yo creo que personalmente pienso que lo más sano es ver los antecedentes de cada candidato, con qué grupos se ha desenvuelto anteriormente, qué experiencias han dejado para Panamá esos grupos con los que se ha desenvuelto, y desde ese punto de vista entonces hacer nuestra elección a quien mejores valores tenga en su conducción, tanto por valores morales como por los preceptos legales que existen. Esta última pregunta para usted y para don Edgardo Molino Mola. Panamá necesita, como decía José Salvador Muñoz por allá por los años 1994, un revolcón realmente, o podemos seguir en el status quo que hemos venido viviendo en los últimos quinquenios. Bueno, Mi opinión. Primero, A ver, Ricardo, primero no, usted, don Guillermo, porque usted se tiene que ir y yo me quedo acá con Edgardo Molino Mola. Ok, yo creo que efectivamente tenemos que hacer un acto de una reflexión muy grande, porque lo que hemos tenido a partir de 1989, aunque estaba impregnado de los deseos de hacer muy bien las cosas como inicialmente pareció que iba a ocurrir, se comenzó a enturbiar muy pronto y ha continuado dañándose, y creo que merecemos nosotros como panameños darnos el tiempo de reflexionar y cambiar las cosas por algo que no nos lleve a lo mismo que ha ocurrido en el pasado reciente, sobre todo el 89 para acá. Gracias, don Guillermo Márquez. Excelente día. Mucho gusto. Don Edgardo, su reflexión en torno a esta pregunta. bueno, mire, yo estimo que el panameño debe votar de acuerdo con su conciencia, es decir, que no debe votar con base a que lo que dice una encuesta o con base a lo que le diga otra persona, lo que él en su intimidad considere que es el candidato más capaz para llevar adelante la nación. Mire, yo siempre me hago esta pregunta. Si yo tuviera una gran empresa y yo tuviera que contratar un ejecutivo para que me dirija esa empresa, ¿a quién voy yo a buscar para que me dirija mi empresa para que resulte exitosa? Pues a la persona que tenga la mayor capacidad para dirigirla y que yo voy a estar seguro que con esa guía de esa persona, esa es la que va a llevar el rumbo adecuado. Pero el problema es que si usted se pone a ver 8 candidatos, todos prometen el sol, la luna y las estrellas, pero a la hora que llegan, muchas de esas promesas son totalmente irrealizables. Entonces, la gente tiene que saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, sobre todo en las actuales circunstancias que las arcas del Estado están bastante comprometidas, sobre todo con la inmensa deuda pública que tenemos. Nosotros vamos a necesitar un gran administrador al frente del Estado. Así que no podemos poner a cualquiera. Tenemos uno que
tenga que superar la tremenda deuda que tenemos y encima que nos empiece a llevar hacia el progreso. Y cada uno va a tener que tomar su propia reflexión y no votar porque la encuesta dice esto, sino lo que usted considere que realmente es lo correcto, porque muchas de esas encuestas, en mi opinión, son totalmente manipuladas. Bien, el tema de los cambios profundos que necesita la nación, don Edgardo. Por supuesto que tiene que ser una constituyente, pero una constituyente, la constituyente paralela que establece la Constitución. Yo no creo en una constituyente originaria, porque digo, ¿cuál es el motivo o la razón de una constituyente? Es para hacer una constitución, ¿ah? Esa es la razón por la cual usted hace una constituyente. La constituyente no se hace para cambiar a los funcionarios que tienen un periodo fijo. La constituyente no se hace para eliminar a los que hayan sido elegidos diputados. La constituyente no se hace para cerrar una asamblea. La constituyente se hace es para hacer una nueva constitución. Todas las constituyentes son para hacer una nueva constitución. Lo que pasa es que las constituyentes originarias normalmente se dan porque nace un país por primera vez, porque ese país se independizó y entonces, claro, surge por primera vez, o un país que llega a un cambio revolucionario en que cambia por completo el sistema económico. Entonces, en ese tipo de actuaciones se justifica una constituyente originaria, pero en la actualidad nosotros no tenemos justificación para ir a una constituyente originaria. No hay las condiciones para una constituyente originaria. Creo que debiéramos ir a la constituyente paralela, pero eso sí, que la forma de elegir a los constituyentes que tiene que hacerla el Tribunal Electoral no puede hacer a base del sistema de corregimiento que tenemos, porque en realidad entonces esos constituyentes serían un desastre. Tenemos que exigir que los constituyentes sean elegidos casi de manera nacional o provincial, pero no con el actual sistema que tenemos. Bien, la reacción de la licenciada Ana Matilde Gómez, inmediatamente también la tenemos acá en Noticias 180 Minutos. Licenciada, luego de la comunicación de la Corte, ¿qué piensa usted al respecto? Buenos días, Álvaro. No sé si me escucha bien y buenos días a todos sus oyentes. Bueno, un poquito tengo esa sensación que a uno le da cuando, como que por fin, bueno, ya sabemos lo que es. Y por el otro, tratando de analizar, sin haber podido leer todo el fallo, porque pues recién hasta anoche estuvimos hasta tarde, hasta las 3 de la madrugada, quitando propaganda para cumplir con la norma, que no, revisando las calles, que no quedara nada ahí. No he podido leerlo completo, Álvaro, pero viendo la decisión, uno se pregunta si los magistrados han cumplido con el deber que la historia les llamaba, en el sentido de poder llenar el gran vacío respecto a la interpretación, si el artículo 177 de la Constitución, que nos obliga a que el día que elegimos presidente también elijamos un vicepresidente, porque no hay otro día para elegirlo. Siento que con la decisión de la Corte, aunque resuelve el conflicto inicial de que si José Raúl Mulino va a poder correr o no, eso era solamente una parte. Creo que hay otro gran conflicto que surgirá el día que vayamos a las urnas y le digo con toda honestidad, ojalá si no fuera, pero que si fuera el caso que él salga elegido, ese no es mi candidato, obviamente, por evidentes razones que guardan relación con la institucionalidad del país, con el progreso hacia la justicia, con lo que significa un golpe a la desvertebración de la eficacia de la justicia al tener un candidato que nos está ofreciendo poner un delincuente a gobernar a la par suya. O sea, todo eso son dudas, todo eso me viene a la cabeza y me hace pensar que el fallo se queda corto para la exigencia histórica que tenía, que más relación con si la postulación realmente está completa al tener, si puede ser viable una postulación
que no cumpla con el artículo 177 de la Constitución. Eso me sigue quedando allí como quien dice, bueno, está bien, ya dijiste que va a estar en la papeleta, se calma eso. Es como un decir, mire, dejémoslo correr para que no haya problema. Pareciera como una cosa como que corra porque ya a estas alturas que corra. Pero ¿y qué pasa con el otro fondo? ¿Será que ese conflicto lo vamos a tener cuando alguien más decida o alguien tenga que tomar la decisión de quién será el vicepresidente o la vicepresidenta del país el próximo domingo? No sé, me quedan esas dudas, pero creo que podré opinar todavía mucho mejor una vez que pueda leer en su totalidad este fallo y ver qué razonamiento ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, más allá de lo que te digo, que me queda la sensación, una pequeña sensación de vacío histórico por llenar, ¿no? No sé si don Edgardo tiene alguna análisis sobre lo que plantea Ana Matilde en torno a este tema. Bueno, el análisis que ella hace es con base en que ella ya tiene el fallo. Yo no tengo el fallo. Si ella me lo manda, yo con mucho gusto pudiera leerlo. Por eso fue que al empezar mi intervención yo me refería a el supuesto proyecto del magistrado Arrocha. Y con lo que acabo de escucharle a la licenciada Ana Matilde, quiere decir que el fallo salió casi igual a ese proyecto que circulaba, es decir... Doctor, es que yo tuve que rápidamente cuando Álvaro me comunicó de esta llamada, fui a buscar a ver si estaba publicado y en un grupo encontré que alguien ponía, aquí está el fallo. Yo no he podido leer el fallo tampoco, no sé si lo que la parte resolutiva de lo que yo he leído es realmente el fallo. Entiendo que la decisión sí fue comunicada, ¿no?, de que es constitucional. Entonces, lo único que plantearía diferente es, si en esa decisión no se ha resuelto el tema de cómo escogeremos ese mismo día un vicepresidente, la Corte se ha quedado corta. A eso es lo que me refiero. Yo creo que evidentemente para reaccionar en propiedad desde el punto de vista jurídico y no solamente desde el punto de vista pues aspiracional, emotivo, electoral, ¿no? Uno necesita leer, por supuesto, el fallo. Sí, mire, don Álvaro, yo creo que no es un problema de quién va a ser el vicepresidente en el supuesto caso de que gane el señor Mulino. Digamos, en son de discusión que él ganara la elección. Entonces, cuando este señor nombra su gabinete, allí, entre las personas que él nombra el gabinete, tenemos la posible persona que va a ser designada vicepresidente. ¿Por qué? Porque en el momento en que falta el presidente que no tiene vicepresidente, el que va a quedar encargado va a ser un ministro de la presidencia. Entonces se le va a llamar ministro encargado de la presidencia. Eso lo soluciona la Constitución. Así que, en mi opinión, el caso está resuelto constitucionalmente. Estoy de acuerdo que ahí las normas lo plantean. Álvaro, si me permite, profesor, por supuesto, además de saludarlo, de darle los buenos días y disculpe mi falta de cortesía, pero todavía estoy terminando de despertarme. Darle los buenos días. Yo entiendo ese punto, ¿no? En la Constitución, claro que hay normas que vienen a llenar esa situación de la ausencia o la forma en que un presidente puede designar quien quede encargado o quien asuma esa función que tiene que cumplir de acuerdo a algunas normas constitucionales. El tema es que yo creo que de fondo, si la Corte no tocó en el fallo o no toca en el fallo el planteamiento del artículo 177 de la Constitución de que ese día debemos elegir 2 cargos, presidente y vicepresidente, si eso no lo tocan y lo desarrollan a fondo, bueno, igual se va a generar ese conflicto el día que gane, si ganara José Raúl Mulino. Ese es mi punto, ¿no? Pero obviamente hay que, como usted bien dice, hay que leer el fallo, a ver si es lo que yo estoy leyendo, lo que tengo a mano, es lo que es. Él tomará posesión sin vicepresidente, evidentemente. Él podrá nombrar a un vicepresidente en ejercicio si gana las elecciones a partir del 1 de julio, o nos quedaremos sin vicepresidente. ¿A quién le pregunta? Para poder designar, los tres. tomar posesión primero, ¿no?
¿Y puede un presidente en ejercicio designar a un vicepresidente que no fue electo por votación popular? No, no, digo, la forma de sustituir al presidente de la República cuando no hay un vicepresidente es un ministro de Estado que se encargará de la presidencia y se le designará ministro encargado de la presidencia. Esa es la solución que establece la Constitución para esos casos. Mire, es que lo que nosotros estamos discutiendo es a veces académico. Es que lo que pasa es que puede ocurrir, y me ocurrió, por ejemplo, recientemente en el Ecuador. Había un candidato a presidente y lo mataron. Y se quedó sin vicepresidente, se quedaron sin candidato presidencial. Y subió el vicepresidente y hubo elección. Quiere decir que ese partido no hubiera podido participar de acuerdo con el criterio que se está sosteniendo aquí, porque no se hubiera podido elegir un presidente, un vice que subió a presidente y se quedó sin vicepresidente. En el Ecuador lo aplicaron. Lo que sucedió fue que ese señor no salió, pero lo aplicaron. Y aquí sería igual. Lo mismo pasaría. Vemos el caso de Arrocha, que está renunciando ahora, pero supongamos que Arrocha hubiera salido presidente y después renuncia. Entonces, precisamente, o es candidato a presidente y renuncia, la Maduro hubiera subido a ser vicepresidente. Él era lo lógico, porque esas situaciones, lo que hay que determinar es que realmente el problema está en, como se ha planteado, ¿es o no es un suplente el vicepresidente? Y yo sinceramente creo que es un suplente. El hecho de que le hayan dado unas funciones intrascendentes en la Constitución no lo hace diferente a un suplente. Es más, él no puede actuar por sí solo, siempre necesita que el presidente le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué tipo de, entonces, de persona independiente sería eso cuando está de vice, que necesita para poder actuar la ausencia del presidente, ya sea definitiva o total, o que el presidente le encargue de hacer algo? ¿Qué clase de funciones son esas si no puede actuar por sí solo, sino dependiendo de otro? Ana Matilde y César. Sí, mira, Álvaro, mi planteamiento siempre desde el inicio fue, a mí no me parece mal la interpretación de del Tribunal Electoral, es decir, esa resolución a través de la cual, habiendo sido designado José Raúl Mulino como vicepresidente, en la forma en que la ley lo previene o los estatutos del partido, ya Ricardo Martinelli había pasado sus primarias, o sea que él estaba en propiedad, él podía designar, y saliendo él, que haya subido Mulino, eso a mí no me planteaba ningún tipo de conflicto. Lo dije desde el inicio, me parece que es constitucional, que era viable, sí, que José Raúl Mulino fuera candidato presidencial, para mí sí. Pero venía el otro punto, para ir a la elección la nómina debería estar completa. Ese es otro argumento y es aquí mi punto respecto al fallo. Si el fallo no resuelve de manera sustancial y concreta el tema del planteamiento hecho por el constituyente en el artículo 177, al señalar que el mismo día, no las funciones, sino la elección del mismo día debe ir con una nómina completa, si eso no es resuelto por la Corte se quedó insuficiente, se queda corta para la demanda histórica de la expectativa respecto a la postulación. No es a la postulación de José Raúl Mulino como tal, sino al hecho de que la nómina esté incompleta y que ese día los panameños por mandato constitucional tenemos que elegir 2 cargos. Entonces, esa es, yo creo que era el vacío, la interpretación más importante que la Corte tenía que hacer, era eso. Porque yo creo que respecto al 362, es decir, el Tribunal Electoral podía o no podía, ahí no había una norma específica, así que ellos tienen un mandato privativo para interpretar la norma electoral, ahí yo no veía conflicto. Yo el conflicto que se vio posterior es cuando, caramba, no se le dijo, señor, pero usted haga lo que tenga que hacer, haga lo que los estatutos señalan y usted convoque y haga lo que le mande, lo que corresponda para que usted designe quién lo va a acompañar en esa nómina, porque usted solito no se puede elegir.
ese día usted tiene que ir acompañado. Ese es mi punto y es lo que yo diría, si la Corte no resuelve esto suficientemente, es como si nos hubiera dicho, tomo esta decisión porque lo acerca del tiempo, porque ya esto sería más problemas, y entonces pues dejémoslo correr y dejemos esto así, pero igual se nos plantea ese conflicto a quienes quieran después. Esto va a traer otra demanda tal vez, cuando se ve la proclamación y se diga, o a alguien se le ocurra decir, esta proclamación viola la Constitución porque aquí debieron haber habido 2 ciudadanos panameños. Es mi punto. Muchas gracias, licenciada Ana Matilde Gómez, por estar con nosotros en la mañana de hoy, vía telefónica. Don César Ruilova. Bueno, pienso que a la Corte se le ha planteado un debate que ya los teóricos y doctrinarios han presentado, es el tema de la confrontación entre la democracia plebiscitaria y la democracia constitucional. Entonces, en función de eso, la Corte ha privilegiado la democracia plebiscitaria, atendiendo, como lo ha comentado la magistrada presidenta, la pluralidad política y lo que he comentado inicialmente. Ahora, sobre el debate que han planteado tanto el profesor Molino Mola con doctora Ana Matilde, necesariamente miro que el artículo 189 de la Constitución pretende un poco regular el fenómeno, pero de forma imperfecta, porque de lo que habla el artículo 189 es de la falta absoluta del presidente, quien será suplida a esa falta por el vicepresidente. Pero la norma no habla de la falta absoluta del vicepresidente. Entonces ahí es una especie de alquimia y laboratorio, entonces se tendrá que ir viendo qué va a ocurrir. Y es la necesidad de ir ajustando estas normativas constitucionales, electorales, a los fenómenos que nos van ocurriendo. Fíjate que el planteamiento fáctico del artículo 189 parte de la premisa de que hay una falta absoluta del presidente de la República y será suplida por el vicepresidente, y la falta y el espacio que deja el vicepresidente entonces será suplido por el ministro designado del gabinete. Pero no parte la norma bajo la premisa de la falta absoluta del vicepresidente. Entonces ahí es donde hay una dificultad para mirar qué va a ocurrir y qué va a ocurrir. ¿Utilizamos el 189 para un poco remediar el problema o no? Eso va a generar también un debate en su momento. ¿Qué va a pasar? Bueno, anyway, lo cierto es que pareciese que esto es un tema técnico entre abogados, pero que tiene injerencia en la política, en la democracia y en la vida de la gente, porque un vicepresidente queda a la espera de cualquier cosa. Históricamente a los vicepresidentes se le designa ministro de la presidencia, cerca del poder, entonces es importante para el país. Ahí discrepo respetuosamente con el profesor Molino Mora, ¿quién va a ser esa figura? Porque está asumiendo en los últimos tiempos una cuota de poder político que quizás antes no mantenía. Entonces, para nosotros es muy fundamental saber qué fórmula se va a utilizar para suplir ese espacio ya en el ejercicio del poder político si logra el señor Molino vencer en las elecciones. Bueno, continúa la necesidad de poder leer la respuesta constitucional. Creo que tenemos que analizarla, tenemos también con los estudiantes, con las universidades, con los propios partidos políticos, analizar estas soluciones constitucionales y mirar entonces si yo no hablo de revolcón, yo sí pienso en refundación, yo utilizara el concepto de refundación del Estado y después discutimos si es original, es paralela, qué es. Creo que nos merecemos al menos esa discusión y a mí me parece, doctor Molino Mola, que el poder constituido después de 34 años en este país, no nos ha permitido ni siquiera ese debate y esa discusión. Entonces, al menos como país, como comunidad política, nos merecemos tener esos espacios de refundación del Estado panameño. Tenemos la educación, la cultura, el conocimiento para entrar en un debate de esta naturaleza. Don Edgardo Molino Mola, ¿qué piensa usted? Digo, yo sí creo que nosotros tenemos el personal entre los abogados, porque digo, yo sé que una constituyente no puede estar exclusivamente formada por abogados, pero normalmente o tradicionalmente aquí las constituciones se han redactado por distinguidos juristas y luego la constituyente, los que son elegidos constituyentes, empiezan a discutir el proyecto de constitución que prepararon abogados especialistas
en derecho constitucional o abogados conocedores de la ciencia política. Pero yo quiero, en cuanto a lo que dice Ruilova, que la analogía constitucional, si bien el 189, como él dice, se refiere a una falta absoluta, en este caso tenemos una falta absoluta del vicepresidente. Entonces, por analogía, se podría aplicar la situación de la falta absoluta del presidente. Ahora, también la legislación puede completar la falta del desarrollo constitucional. Y eso también en cuanto a lo que expresaba la licenciada Ana Matilde Gómez, en que la Corte tendría que entrar a desarrollar el problema cuando faltaba uno. Eso es un problema también de legislación electoral, que la Asamblea podía completar esas cosas y de esa manera la Corte no se convierta en un legislador. La Corte puede hacer la interpretación constitucional que corresponda, pero el desarrollo legislativo le corresponde a la Asamblea. El Tribunal Electoral, un balance del papel que ha jugado el Tribunal Electoral en toda esta situación que estamos viviendo. La pregunta es hacia mí, hacia Ruilova. Hacia usted, don Edgardo. Bueno, yo creo firmemente en las decisiones que está tomando el Tribunal Electoral, equivocadas o acertadas. Lamentablemente ha tenido ciertos traspiés o varios traspiés que han en cierta forma afectado la credibilidad que hasta ahora ha tenido el Tribunal Electoral. Pero fuera de esos momentáneos errores, me parece que el Tribunal Electoral todavía merece la confianza de los panameños y que nosotros debemos creer que vamos a tener unas elecciones honestas y que no va a ser una elección en que tenemos un Tribunal Electoral que esté buscando un fraude. Yo creo que el Tribunal Electoral está compuesta por personas que tienen la mejor buena fe para brindar un torneo electoral limpio. Lo que ocurre es que como miembros del Tribunal Electoral y como seres humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos momentos de desacierto. No hay una sola persona que sea infalible, que jamás se haya equivocado. Y el único que no se equivoca es el que nunca hace nada. Así es. Bueno, gracias, don Edgardo, por estar con nosotros. Usted siempre muy gentil. El mensaje final a los electores para este domingo. Muy breve, conciso y preciso. Que voten por el mejor candidato que su conciencia les diga. Es decir, ¿cuál considera usted que es la persona o la dama que debe regir este país, que de manera sabia nos guíe en este tremendo problema que tenemos, sobre todo de la caja de seguro social, la pérdida del grado de inversión, la falta de empleo, la falta de agua, el pésimo sistema eléctrico que tenemos? Todas estas cosas necesitamos una persona que usted, votante, escoja el mejor y no el que las encuestas le digan.